Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el versículo 3 en adelante dice la bendita palabra del Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A veces queremos huir de Cristo. Hace mucho tiempo leí un tratado que había un hombre vestido con el típico uniforme naranja de la prisión de los Estados Unidos, y en su espalda había una P. Y el título de ese tratado era El hombre marcado. Cuando el pecado llega a nuestra vida, nos marca. Somos marcados como pecadores. Pertenecemos a las tinieblas, pero la luz nos resplandece, y cuando Dios nos llama, lo quiere hacer de una manera u otra. Pablo pensó que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos, mandándolos a la cárcel y permitiendo que algunos fueran muertos, siendo él testigo de eso. Pero el Señor se le atravesó y le dijo, después de haberlo derribado, por la categoría que Pablo tenía, la familia de donde provenía, el estudio que el hombre tenía, que eran a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de aquel entonces en Israel, y era un hombre que sabía 5 idiomas. Ahora se cree que él iba a caballo, y cayó al suelo, y oyó una voz desde el cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no vio a nadie, solo oyó la voz, y preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y aquí viene algo bien particular. Cuando la gente nos persigue, y muchas veces se ensaña con nosotros, a atacarnos, a censurarnos, a señalarnos, a criticarnos, de verdad, Saulo de Tarso, Pablo no estaba persiguiendo al Señor, estaba persiguiendo a los cristianos. Pero el Señor cumplió esa promesa en Pablo cuando le dijo a Abraham: al que te bendijere, bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Y Él es nuestro escudo y protección. Entonces, al Pablo estar persiguiendo a los cristianos, realmente estaba persiguiendo al Señor Jesús. Y cuando nos persigue a nosotros, que como decía, nos esforzamos y procuramos seguir al Señor, entonces tenemos esa bendición de estar protegidos por el Dios de la gloria. Oí mejor, la historia de un chico drogadicto, ladrón, y llegó un día y cometió un robo, y llamaron a la policía cuando él estaba huyendo, y él corrió y corrió, y la policía detrás, y él corría casi sin fuerzas, y la policía casi lo alcanzaba, y vio un callejón y se metió ahí, y el callejón era un callejón sin salida, pero de pronto vio una puerta pequeña, y pensó: si esta puerta se abre, me meto ahí, no importa lo que encuentre al otro lado. Así es que se metió y cayó en una iglesia donde estaban celebrando un culto de avivamiento. Ahí dice que él se escondió detrás de los hermanos, se agachó por allá detrás de ellos que estaban de pie,
y estaban cantando. Dijo, por primera vez entré a una iglesia evangélica y los cánticos muy fáciles de seguir los canté. La plática que llevaba la di de ofrenda. Oí el mensaje. Por primera vez en mi vida oí un mensaje de la palabra de Dios. Y luego, cuando el predicador empezó a hablar de Dios, oí todo el mensaje. Y cuando él hizo el llamado, fui el primero en correr al altar. Hoy soy libre de las drogas, libre de robar, libre de hacer lo que antes hacía. Y ahora me estoy preparando, porque con la experiencia que tuve, puedo ayudar a muchos que conocí a salir del mundo del vicio, del mundo de la delincuencia, porque tengo la experiencia de haberme encontrado con el Señor Jesús. Pablo, también, aunque tuvieron que ayudarlo, llevarlo a la casa de un hombre ahí en Damasco, porque él había quedado ciego, hasta que llegó el apóstol, el discípulo Ananías, y ahí le dio la visión. Era un varón de Dios que inclusive le dijo a Dios, Señor, ¿qué vas a hacer con ese hombre? No lo conoces, persigue a tu pueblo. Él llegó, oró, y dice la Biblia que cayeron como 2 escamas de los ojos de Pablo, y empezó a ver. Y no solamente vio lo que antes veía, porque como fariseo era estricto en las cosas de la ley, y ahora empezó a ver espiritualmente. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias en este momento. Queremos que como a Pablo, también a nosotros se nos caigan esas escamas de los ojos, que también podamos ver espiritualmente todo lo que tú tienes para nosotros, y sobre todo que tengamos esa pasión por compartir tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret y te damos gracias. Amén y amén.